Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? La verdad que yo no entiendo por qué nadie está hablando de lo que voy a hablar yo ahora en este video y me refiero a los aranceles de Trump. Todos sabemos que hace poquito tiempo, luego de asumir, inmediatamente Trump empezó a amenazar que iba a generar aranceles a la importación de diversos países, supuestamente para ayudar a la industria americana, ¿cierto? Y yo aquí me pregunto, ¿alguien analizó el tema para darse cuenta si eso va a ayudar o de qué forma va a repercutir en la industria americana? Primero, sabemos que hoy en día Estados Unidos importa casi todo, es decir, cuando se habla de bienes materiales, tenemos importación de productos, tenemos importación de materias primas, es decir, que durante los últimos más de 20 años, la fábrica, entre comillas, de Estados Unidos es la China. Es decir, en este mismo momento no hay alternativa a la China. Vamos a ver ahora más o menos los volúmenes de lo que importa Estados Unidos de la China. Aquí vemos, esto está en inglés, pero lo voy a explicar. Vemos que en el año 2024, en productos eléctricos, electrónica, etcétera, Estados Unidos importó 127.000 millones de dólares en maquinarias, reactores nucleares, etcétera, 85.000 millones en juguetes, juegos, etcétera, 32.000 millones, en plásticos, 21.000 millones, en muebles, luminaria, etcétera, 20.000 millones, vehículos y partes de vehículos, 17.000 millones. Y la lista sigue, la lista es muy larga. Ahora vamos a ver también qué empresas norteamericanas fabrican en China. O sea, ni siquiera tienen su fábrica en los Estados Unidos, de modo que no dan empleo a ningún norteamericano y tampoco pagan los impuestos que paga una fábrica en Estados Unidos. Lo tienen en China. Vamos a ver la lista. Entre ellas aparecen KFC, que es Kentucky Fried Chicken, Apple, Tesla, Nike, Starbucks, Procter Gamble, Walmart, Coca-Cola, Boeing, Microsoft, General Motors, Ray-Ban, y esta es solo una lista parcial. Es decir, que las megacorporaciones, las que generan miles y miles de millones de dólares a sus dueños, fabrican en la China. Entonces, una persona que no penetra en la profundidad de los datos y de la realidad podría decir, no, no, pero lo que está haciendo el presidente Trump es para ayudar a la industria americana y para dar más empleo a los americanos. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a esa persona tan inocente es, ¿acaso ya hay una alternativa a todas esas miles de millones de productos que entran hoy en los Estados Unidos de la China y a todas esas industrias que tendrían que fabricar ahora lo que en este momento se importa de la China? Y la respuesta es no, de ninguna manera hay alternativa. Entonces, ¿qué pasaría si Trump comienza a cobrar esos aranceles astronómicos, por ejemplo, de todo lo que viene de China? ¿Quién pagaría las consecuencias? El que pagaría las consecuencias es el ciudadano norteamericano. Y les voy a explicar por qué. Porque al no haber alternativa a todas estas decenas de miles de empresas que están fuera de Estados Unidos y producen, que hoy no existen en Estados Unidos, los productos van a seguir siendo importados porque no hay otra alternativa. Entonces, ¿quién es el que paga ese arancel? ¿Acaso es la China la que lo paga? No, señores, la respuesta es que el que lo paga es el importador. Es un impuesto norteamericano sobre importaciones, es decir, el que lo paga es el importador. Entonces, si tenemos un importador que importa materias primas, va a tener que subir 12% de la China, 25% de México, 25% de Canadá, que es un alza astronómica, y eso va a hacer que suban los precios de todos los productos. ¿Y quién es el que compra el producto? ¿Es el ciudadano chino o el ciudadano norteamericano? Bueno, no hace falta ser un genio para saber que el que va a pagar toda esta alza es el ciudadano norteamericano y nadie más. Y eso quiere decir que va a haber una tremenda inflación en los Estados Unidos. Y no se olviden que desde el año 2020, desde que comenzó la locura mundial, empezó a generarse una inflación tremenda a nivel mundial porque quebraron montones de empresas, porque no había
posibilidad de importar materias primas, etcétera. Entonces escaseaban los productos, eso es uno de los motivos, por supuesto. Luego la Reserva Federal comenzó a subir tasas de interés para supuestamente combatir la tasa de inflación. Pero al subir tasas de interés lo único que hace es hacer quebrar a las empresas, porque todas sus deudas, y la mayoría de las empresas trabajan con deuda de alguna manera, las tasas de interés sobre la deuda subieron tanto que muchas empresas simplemente quebraron y siguen quebrando. Y ya se sabe a nivel económico que subir tasas de interés destruye la economía. Y finalmente, luego de varios años de seguir subiendo la tasa de interés, parecía como que se había detenido un poco la inflación, entonces pararon de subirla. Pero ahora, si Trump impone estos aranceles, va a haber una inflación muchísimo mayor a la que vimos hasta ahora. ¿Y quién va a sufrir de esa inflación? El ciudadano norteamericano. Luego, ¿qué otra cosa podría llegar a ocurrir? Vemos que muchísimas megacorporaciones de los globalistas, los multibillonarios, fabrican en China. Y la pregunta es, ¿acaso a ellos también les van a cobrar esos aranceles? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque quizás, y esto es una conjetura, es una idea que me viene a la mente que puede ser que sea incorrecta, pero probablemente los aranceles no van a ser a empresas americanas que producen en la China. Quizás, porque si no, todos los amigos de Trump, que son esos empresarios que los vimos sentados a primera línea el día de su asunción, o sea, estaban ellos más cerca que los propios miembros de gobierno. O sea que se ve claramente que tiene una relación íntima con todos estos multibillonarios. Yo no creería que le va a cobrar a ellos los mismos aranceles. Entonces, ¿qué pasaría en un caso así? Lo que pasaría es que las megacorporaciones tendrían ventaja ante los productores locales de Estados Unidos, que son los norteamericanos. Y eso haría que los pocos que quedan en pie después de lo que ha pasado en los últimos años no podrían ya sostenerse y quebrarían también. Entonces, yo aquí pregunto, ¿acaso esa medida de esos aranceles sería una ayuda a la economía norteamericana o funcionaría totalmente al revés? O quizás funcionaría para favorecer a las megacorporaciones y eliminar a toda la competencia. Luego, si hablamos del tema de los mexicanos, que parece que Trump quiere que se vayan del país cuanto más posible, acabo de escuchar a un productor de ganadería y agricultura en los Estados Unidos que cuenta que le generaría un gravísimo problema si ocurre esto, porque lo que él dice es que para él contratar empleados en sus campos, que son los que al final ayudan a producir alimento para los americanos, lo que él cuenta es que el gobierno lo obliga primero a poner una publicación en los periódicos ofreciendo ese trabajo para darle oportunidad a todos, es decir, que también un norteamericano pueda ir a trabajar. Pero lo que dice este productor es que no se presenta ningún norteamericano, los únicos que vienen son los mexicanos. Es decir, que si se expulsa a toda esta mano de obra mexicana, eso dañaría tremendamente a los productores de alimentos, sobre todo en los Estados Unidos, y a otras empresas que hoy cuentan con la mano de obra mexicana. Entonces, de estas dos medidas, de estos aranceles abismales para todo lo que entra de fuera de Estados Unidos y la expulsión de la mano de obra mexicana, ¿cuál de estas medidas está hecha para ayudar a los ciudadanos norteamericanos para mejorar su economía, para bajar la inflación, etcétera? Yo no veo aquí ninguna ayuda, veo todo lo contrario. Y si esto se lleva a cabo efectivamente en un mes, como dijo Trump, prepárense a ver un alza tremenda en la inflación y a continuación de eso, prepárense a ver más quiebras de empresas, más quiebras de bancos, porque si a posteriori de la inflación la Reserva Federal sigue subiendo tasas de interés, eso sería el último clavo en el ataúd de la economía de Estados Unidos y de la clase media, señoras y señores, porque sin duda los que van a sufrir esto son la clase media, no los billionaires, no los multimillonarios dueños de las megacorporaciones. Entonces, abran los ojos y
piensen un poquito más de los titulares en los periódicos, porque lo que yo veo es que todo queda a nivel muy superficial y la gente no entiende verdaderamente cuál es el resultado de todo lo que está ocurriendo con todas estas decisiones que se están tomando. Y luego de dicho todo esto, está de más decir que también, por supuesto, si tomamos por ejemplo a China, esta decisión de Trump generaría mucho sufrimiento en el pueblo chino, porque de golpe las ventas de todos los productos de la China bajarían, porque sin lugar a dudas los importadores norteamericanos tendrían que buscar alternativas para no pagar esos aranceles. Pero fíjense qué interesante que el productor americano, el importador, tendría que afrontar aranceles ante China, aranceles ante México, aranceles ante Canadá, y también está hablando ahora Trump de poner aranceles sobre Europa. Entonces, el productor o el empresario americano tendría que afrontar aranceles ante todos los frentes. O sea, no tendría muchas alternativas. Y ahora, otro punto que quiero tocar. Probablemente muchos de ustedes van a decir que los que se van a beneficiar son los latinoamericanos. Y es verdad, por un lado, podrían haber muchas más ventas desde Latinoamérica, pero por otro lado, eso generaría inflación en Latinoamérica, porque de golpe habría una demanda muy grande desde afuera de sus productos. Eso haría que el productor prefiera venderle a Estados Unidos, por lo cual quedarían muy pocos productos para el consumo local y esos productos costarían mucho más caro por la escasez. Entonces sería por un lado bueno, pero por otro lado también haría que suban los precios de todo en Latinoamérica. Entonces vemos claramente cómo esa decisión de Trump no es algo desconectado, es algo que tendría una influencia en la vida de todos en el planeta. Es como darle un golpe a la mesa, al escritorio y hacer que salte todo. A gran escala, el resultado de estos aranceles de Trump sería un aumento enorme en la inflación mundial, ni más ni menos. Así que bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto, pero yo creo que es importante concientizar que durante este año puede haber una gran alza en la inflación en todos los países y prepararse para eso. Así que eso es todo por hoy. Como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy boletines en vivo e en directo hablando de lo que pasa a nivel mundial con libertad de expresión. Sin duda vas a recibir mucha información importante que no recibes en ningún otro lugar. Así que les dejo abajo un enlace para poder unirse a mi comunidad privada. Y por ahora me despido con mi bendición, mi braja de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.